Bueno, pues el título de la conferencia, si ponemos un título a esta conferencia, le llamamos ¿qué debemos hacer en estos tiempos finales? ¿Qué debemos hacer en estos tiempos finales? Tenemos que echar un vistazo a lo que está pasando en el mundo, lo que ha sido un análisis a 8 meses del comienzo de este año. Y quiero empezar, amados hermanos, con enfatizar que desde el año de 1948, cuando se da a Israel nuevamente la posesión de la tierra en Medio Oriente, donde ahí en el pacto, ¿verdad?, con el Señor habían establecido el territorio, a partir de 1948 a nuestros días se ha dejado llamar los últimos tiempos, ¿verdad? Porque los últimos tiempos se ha llamado desde que se escribió el Evangelio, ¿verdad? Recordemos al apóstol que dice en los últimos tiempos, pero a partir de 1948 ya podemos decir que estamos prácticamente en los días finales. Entonces, de últimos tiempos vivimos días finales, desde el 48 hasta el año 2020, ¿verdad? Donde Israel se ha cumplido una de las grandes profecías bíblicas, donde se establece a Israel como un territorio. A partir de ahí, amados hermanos, se han cumplido una serie de profecías, ¿verdad?, que hemos compartido, muchas de ellas, tú y yo, en la generación que vivimos. Hemos vivido guerras, hemos vivido terremotos, hemos vivido manifestaciones naturales como nunca se habían visto. Hemos visto el avance que ha tenido la ciencia y la tecnología como nunca se había visto en todo el desarrollo de la humanidad. Y sobre todo, amado iglesia, estamos viviendo ya tiempos donde las últimas profecías, donde la última semana de Daniel, de las 70 semanas que hemos hablado en Daniel 9 en conferencias pasadas, estamos prácticamente ya en la entrada final. Así que yo creo que todo lo que estamos viviendo, y de entrada quiero dar un repaso de puntos esenciales, ¿verdad? Hoy, estamos a 16 de agosto del año 2020, quiero hacer un repaso, apúntale por ahí lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, se establece el día 13 de agosto, nuevamente se hizo una propuesta y parece que ya se firma un pacto, ¿verdad?, con Israel y los Emiratos Árabes, ¿verdad?, que se le llama el Pacto de Abraham. El presidente Donald Trump, como muchos antecesores de la Casa Blanca, quisieron establecer ese contrato de paz, ¿verdad?, desde los años 70, pero al parecer hoy está tomando ya un rumbo muy diferente y ya hay varios países, ¿verdad?, árabes, en donde ya están en pos de la firma de ese contrato de paz. En un ratito vamos a pasar la noticia, la nota. Número 2. El pacto que se iba a firmar en mayo de este año se pasa para octubre, que va a firmar el Papa Francisco, que es un pacto humanitario mundial, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el pacto humanitario, ecuménico, sigue en pie y se firma en octubre de este 2020. En tercer punto, tenemos enfrente, en el mes de noviembre, las elecciones para presidente de los Estados Unidos. Son unas elecciones en un entorno muy complicado, principalmente en un entorno espiritual. Recordemos que toda esta crisis sanitaria derivada del coronavirus, que a finales del año 2019 y prácticamente todo lo que va en el año 2020 afectó a toda la población mundial. Y en otra conferencia explicamos que esto dictaminado, ¿verdad?, y echado a andar por el mismo hombre, fue un invento del hombre que lanzó, y que el virus existe y que está matando a muchísimas personas en nuestro país. Hasta las últimas cifras, ya hemos un poco más de 60,000 muertes, ¿verdad?, en México. Entonces, el presidente Donald Trump hace una declaratoria enfática culpando a China, y vemos que también se levanta en contra del orden mundial. Sabemos lo que es el orden mundial, lo hemos explicado, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud forma parte de ese orden mundial, ¿verdad? El Banco Mundial, que es el que da dinero a muchos países
en estados de emergente. Fue el caso de nuestro país. Hace unos meses se aceptó más de $1,000 millones a México, porque es parte de toda una estrategia para poder tener un control a través del orden mundial. Entonces, el presidente Trump se levanta en contra, ¿verdad?, del orden mundial, sale de la Organización Mundial de la Salud. Hay una guerra fría directa contra China, una guerra financiera, ¿verdad?, mercantil, y esto ha ocasionado, amado hermano, una tensión permanente, ¿verdad?, enfrente de las elecciones, donde ha habido los partidos demócratas que de tiempo se ha sabido que tienen cierta tendencia izquierdista, y en toda América se ha venido una tendencia izquierdista, recordando que desde tiempos muy remotos, muy antiguos, ¿verdad?, el socialismo no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, tenemos que empezar a levantar esos sentidos espirituales, poder ver en el momento en el que nos estamos encontrando. Hay una tensión fuerte en la Casa Blanca, y el presidente Trump ha declarado directamente su cristianismo, teniendo convocaciones de oración y oponiéndose contra las leyes, ¿verdad?, que van en contra de la palabra de Dios, y esto ha ocasionado una oposición importante dentro de los Estados Unidos y a nivel mundial. También estamos viviendo, amados hermanos, además de las próximas elecciones, ya el anuncio de vacunas, ¿verdad?, de coronavirus. Se han avisado de varios países. Rusia recientemente ha avisado a través de su presidente que ya tienen la vacuna, y podemos ver que a pesar de que ya la vacuna está anunciada, hay un espacio de tiempo, ¿verdad?, gris, donde muchas veces nosotros, al ver todo lo que ha ocasionado esta crisis, no sale todavía con un programa, un plan claro de implementación, fechas claras donde se dice para tal fecha estará en tales países, se hará un programa de esta forma y demás, porque detrás de todo esto, amado, hay una preparación. Imagínense qué oportunidad para el orden mundial el poder, a través de esta crisis que se derramó a través de este coronavirus, el poder utilizar la vacuna, además, ¿verdad?, de inmunizar el virus, de poder hacer estrategia de control de orden mundial. Entonces, hay ciertas situaciones que se están moviendo ahí. Se habla de nanotecnología, se hablan de microchips, se habla de muchas cosas que prácticamente se está en el orden mundial planeando y esquematizando la forma de poder hacer llegar todo esto. Entonces, tenemos los LED muy prendidos, tenemos que tener los sentidos espirituales muy activados. Evidentemente, estamos pasando por una crisis mundial, que si tú me dices que empezamos desde marzo aquí en México a vivir los cierres de varios comercios, déjame decirte que la peor faceta de la crisis mundial empieza. Entonces, no estamos todavía en una crisis tan fuerte, a pesar que han quebrado muchísimas empresas y muchísimos desempleos, sino que apenas viene un fuerte golpe mundialmente hablando. Entonces, estamos a la entrada, amados hermanos, de toda esa crisis fuerte que se nos viene todavía a nivel mundial. Tenemos nuevamente la gran tensión, ¿verdad?, entre China y los Estados Unidos, que hasta cierto punto favoreció hasta cierto punto a México para acelerar el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, por prácticamente la clausura de parte de los Estados Unidos hacia China de muchas maquilas y de mucha tecnología que se estaba llevando de Estados Unidos para allá. Entonces, estamos viviendo un mundo difícil, un mundo problemático. En México estamos viviendo índices de violencia nunca antes vistos a través de mucho tiempo.
estamos viviendo una degradación moral importante. Hemos estado viendo, y ahorita vamos a reforzarlo con la Biblia, porque gracias a Dios que como cristianos tenemos este libro que nos habla clarísimamente lo que había de acontecer, lo que está aconteciendo y que está escrito en la palabra de Dios, y para nosotros debe ser una brújula para estar atentos, como dice la Biblia, que no nos agarre de sorpresa ese día. Entonces, estamos viviendo también una crisis muy grande dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? En el preámbulo de una gran persecución que se anuncia en la tribulación para los cristianos, donde prácticamente se han destapado en las últimas décadas, se ha agudizado en estos últimos años, ¿verdad?, la manifestación de falsos profetas de varios lados, ¿verdad? A nivel mundial se han visto personas que se han descubierto en sus herejías, se han descubierto en sus apostasías, se han descubierto en el desvío de muchas y muchas personas, ¿verdad?, del verdadero evangelio. Las religiones, ¿verdad?, que son inventos del hombre, ¿verdad?, desde la Torre de Babel, alguna vez lo explicamos, están siendo un distractor, ¿verdad?, para que la verdadera iglesia de Jesús pueda continuar con un propósito que a final de cuentas va a ser así, porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, vemos ya tiempos donde el anticristo ya está activo, ¿verdad?, por ahí en todo lo que está sucediendo atrás de ellos, y vemos prácticamente tiempos reales. Es simplemente abrir tus sentidos, sensibilizar tu corazón, tu espíritu, y ver lo que está pasando en el mundo. Y por eso la conferencia se llama ¿qué debemos hacer en estos tiempos finales? O sea, ¿cuál es la posición que debes de tener tú como creyente en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que debes hacer, verdad? Evidentemente la santidad es un camino que definitivamente no podemos saltar, pero hay acciones, ¿verdad?, que debemos hacer y que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en la palabra de Dios. Entonces, es importante todo esto, ver todas estas manifestaciones. También dice la palabra de Dios que en estos últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Hemos estado viendo a muchas personas ambulando de congregación en congregación. Oraban hace rato por esta persona que estuvo un tiempo con nosotros, y como hay ejemplos de muchísima gente, ¿verdad?, que se va brincando de un lugar a otro y no terminan de afirmar su confianza, su fe en Jesucristo, y sus obras les demuestran de que aún no han amado, ¿verdad?, como nos enseña la Biblia, al Señor Todopoderoso, y andan como ambulantes de un lado a otro. Y déjame decirte que la Biblia habla precisamente de esas personas, que muchos de ellos se van a perder, ¿verdad? Muchos de ellos serán engañados, muchos de ellos se enfriará su amor. Vemos la conducta también que vamos a analizar de los últimos tiempos, lo estamos viendo en la generación que vivimos, el egoísmo que hay, el culto al hedonismo, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, la deslealtad que hay, hemos visto la maldad que se ha incrementado entre la gente, cómo se traicionan, ya no nada más entre extraños, sino dentro de las mismas familias, cómo hay traiciones entre padres, hijos, hermanos, cuñados, esposos, esposas, y vemos grandes cosas que están claramente identificados en la palabra de Dios, y eso nos debe empezar a aprender, ¿verdad?, ese sentido espiritual. A ti te digo que me estás escuchando, no todas las que dicen que son congregaciones de Jesús aman a Jesucristo. He visto por ahí herejías que se siguen hablando, personas que siguen hablando de judaísmo, cuando Jesús vino a decir que los israelitas de esta última generación somos israelitas espirituales, ¿verdad? Jesús viene por la iglesia unificada, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en donde Jesús viene por la iglesia, tanto judíos como gentiles que han conocido el evangelio, que han entrado en un nuevo pacto, y el pacto anterior se volvió obsoleto, ¿verdad, amados hermanos? Y ese pacto es a través de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Tenemos que empezar a ser más sensibles y no irnos con la finta de tantos anticristos que ya se están manifestando, ¿verdad?, a través de todos lados, y la gente piensa que cualquier iglesia, porque le queda en la esquina, porque le queda cerca, es una iglesia de Jesús. Déjame decirte que no es así. Muchos de ellos han siendo usados por Satanás, por el mismo diablo, para desviar de la preparación de los últimos días a la verdadera iglesia de Jesús. Entonces,
tenemos que estar consciente de los tiempos en que estamos viviendo. No puedes estar distraído, no puedes pensar que este es un momento más como los que hemos pasado anteriormente, porque nunca hemos pasado algo como todo lo que estamos pasando. Entonces, tenemos que ver que la época en que vivimos es una época muy especial conforme a la luz de la palabra de Dios, y debemos de estar atentos, amado hermano, a lo que está pasando. Si me ayudas por allá, atrás de cámaras, en pasar las dos notas rápidas para documentar a la iglesia de estas notas, ¿verdad? Primeramente con el llamado pacto de paz entre los Emiratos Árabes Unidos y el pueblo de Israel, ¿verdad? Con su primer ministro, Netanyahu. Y poder ver, ahí está, lo puedes buscar, apenas fue el jueves. Ya esto lo habla Daniel, ¿verdad? En las profecías, y ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como también lo habla, y también, si me pasas, ahí está claramente el pacto, le llaman pacto de Abraham, en donde vuelven a tratar de hacer ya una paz entre los árabes. No recordemos que los árabes, ¿verdad? Y los judíos son medios hermanos. Irak, ¿verdad? Son persas, pero los árabes, el mundo árabe, ¿verdad? Que son una unión de países árabes, están, ¿verdad? Claramente identificados, que en esos últimos días harán paz, ¿verdad? Y cuando venga paz, vendrá una destrucción repentina. Recordemos que las cosas están muy tensas en países muy poderosos, y estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. Y qué les puedo decir, lo que puede ser una posguerra, pues prácticamente estás leyendo todo lo que está descrito en el libro del Apocalipsis. Entonces, también está la cabeza de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que también hace un pacto. Si me pasas la otra ficha, por favor, si es tan amable, donde el que iban a firmar en mayo se pospone, ¿verdad?, a octubre, que es un pacto humanitario mundial. Y esto, ¿lo puedes pasar la próxima? Hay otra nota ahí que te pasé, si no la tienes ahí. Bueno, se pospone ese pacto, ¿verdad?, del Papa, con un pacto comunitario mundial, y que se llevará a cabo, amada iglesia, en el mes de octubre. Próximamente, 2 meses más, se firmará ese pacto, y ves todas las situaciones, cómo están cuadrando en estos tiempos, ¿verdad? Ahí está, el coronavirus frena el Vaticano, aplazará a octubre, ¿verdad? El encuentro, no me le muevas ya, octubre, el encuentro por el Pacto Educativo Global promovido por el Papa. Entonces, estamos viendo situaciones en donde es una realidad, es lo que está pasando, ahora vamos a ver la Escritura. ¿Te parece bien? Vamos a meternos en la palabra de Dios, vamos a enriquecernos de la palabra de Dios, porque Dios habla a sus hijos. Dile a tu hermano, Dios habla a sus hijos, Dios habla a los hijos de Dios que tienen el entendimiento que Jesucristo vino a darles, ¿verdad? Hay gente que nunca van a entender nada, porque la gente que no tenga a Jesucristo, ¿verdad? No pueden entender, por mucho que escuchen, por mucho que se les explique, por mucho que se les discipline, que se les eduque, no entienden. Porque para entender las Escrituras se necesita al Espíritu de Dios, que es mandado por Jesucristo. Entonces, amada iglesia, tú que eres entendido, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Así que no estés escuchando prédicas en internet de cualquier persona, porque hay mucha confusión, hay mucha mala información, está mal documentada en muchas escrituras. Estaba viendo un pastor que judío, ¿verdad?, que ahora ya es judío mesiánico, pero que trae mucho judaísmo, habla ya de que las trompetas ya sonaron. Amado hermano, sé sabio y sé fiel. Dice la palabra de Dios que lo que a los pocos son fiel, a lo poquito, no mucho. ¿Sabes cuál es la fidelidad que Dios
quiere empezar a derramar en su iglesia en estos últimos tiempos, sé fiel al ministerio donde Dios te puso. Dile a tu hermano, sé fiel al ministerio donde Dios te puso. No andes buscando, ¿verdad?, lugares. Si Dios te puso ahí, así como te puso en la familia que naciste físicamente, te puso en una familia espiritual, no andes divagando, amado hermano, no andes, porque ¿sabes qué? El león anda como un león rugiente esperando a quien se descuida para llevarse, y así se han perdido muchísimos. Se van y de momento ya sabes de ellos, ya ni se congregan, ya no son constantes, ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no ayunan, ya no hay un pacto de compromiso con el Señor, ya no comparten la palabra, ya son gente, ¿verdad?, que se empieza a desprender. ¿Por qué? Porque jamás fueron fieles en lo más mínimo. Entonces, sé fiel en el ministerio que Dios te ha puesto, ¿verdad? No te vayas con la finta de tantos pastores que buscan fama y buscan dinero, ¿verdad? Buscan otro fin que es diferente a lo que en estos últimos días la Escritura nos lleva, a los que realmente estamos informando y dirigiendo a la verdadera y genuina iglesia de Jesucristo. Así que prepárate, dice la palabra de Dios. Empezamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, con mucha claridad la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Y en el versículo que sigue nos advierte a los entendidos que hemos hablado. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Estar conectados en lo que está pasando, estar metidos en esa línea espiritual, conectados con Cristo, no dejarnos llevar con tanta información en las redes sociales, ser concentrados en lo que dice la Escritura, y a partir de la Escritura tengamos bien claro en dónde estamos y hacia dónde vamos y lo que debemos hacer. Entonces, es con mucha claridad. Hablan de paz. Se está firmando un tratado de paz en Medio Oriente, recordando que Israel es el reloj espiritual del Señor. Así que, muy importante lo que está pasando, tenemos que estar con las alarmas encendidas, ¿verdad? Ahora bien, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, si me acompañas, también ahí en el Nuevo Testamento, ahí adelantito de lo que acabamos de leer está primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y en el capítulo 3 vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días, se está hablando de los últimos días, ¿verdad? Recuerda que estamos en los últimos días. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pregúntale a tu hermano, ¿vives tiempos peligrosos? Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, escucha bien esto, habla de la conducta social. Habrá hombres amadores de sí mismos. Van a ser avaros, van a ser vanagloriosos, van a ser soberbios, van a ser blasfemos, van a ser desobedientes a los padres, van a ser ingratos, ¿verdad? Hablamos de la ingratitud, la gente que no tiene lo poco, gente que se va, no dice gracias ni adiós, ni nada, estuvieron ahí años y años ahí sentados y son gente que desaparece, ¿verdad?, de la nada, gente ingrata. No hay gratitud a Dios, no hay gratitud al ministerio, no hay gratitud a su palabra, no hay gratitud a la iglesia, no hay gratitud. Muy importante, dice la palabra de Dios, impíos, ¿verdad? Un comportamiento impío. Recordamos Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne, gente impía que lo único que busca son placeres. Tú ves las redes sociales, está lleno de pornografía, lleno de seducción, lleno de placeres, lleno de todo aquello que dice la palabra de Dios, que tengamos cuidado, ¿verdad? Son sin afecto natural, son gente que no sabe amar, no sabe apreciar,
no sabe tener una amistad, ¿verdad? No son personas confiables, ¿verdad? Son gente implacable, dice la palabra de Dios, calumniadores. Aquí hemos tenido mucha gente calumniadora, que te dice sus verdades a sus conveniencias, que te hace la barba, que hace esto para sacar provecho, y esto está llena la sociedad. La iglesia no está exenta de que esa gente se mantenga sin cambiar, ¿verdad? Porque la iglesia está hecha para los pecadores, para que puedan ser cambiados. Escucha bien eso, que seas cambiado, no que permanezcas como eres, que seas cambiado. Dios le abrió la puerta a María, ¿verdad? Le abrió la puerta a esa prostituta y ella cambió. Le abrió la puerta al recaudador de impuestos, a Zaqueo, y él cambió. Le abrió la puerta a Pedro y él cambió. Te está abriendo la puerta a ti y debemos cambiar, porque si no cambias, entonces, ¿dónde está Cristo en tu vida? Es importante eso. No podemos permanecer como estamos, y peor, llegando a una condición peor todavía de la que estaba, porque entonces cumple la palabra que el estado de esa persona, ¿verdad?, después de ser limpiado, tiende a ser peor que antes. Entonces aquí es muy claro, muy entendible, amados hermanos, porque recordemos que la Biblia dice que van a crecer la cizaña con el trigo. Entonces va a haber personas que van a permanecer ahí en las iglesias ocultas, ¿verdad? Y en estos últimos días, cuando venga la siega, se van a discernir la gente que jamás recibió a Jesús, que nada más estuvo sacando provecho de la iglesia, ¿verdad? Y esos van a ser cortados como cizaña y echados al fuego. Entonces, aquí la Biblia es clara, y los últimos días que estamos viviendo tenemos que estar bien abusados, porque la Biblia es luz para los que queremos seguir la luz. Amén. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, que además de esto son amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que no han querido dejar sus andadas, ¿verdad? La gente que no ha querido dejar sus costumbres paganas, la gente que sigue guardando el arrocito rojo, el amuletito, el budita, el elefantito, el crucifijo, la imagen de la Virgen, algunos más que tienen sus situaciones de connotación sexual, algunos que siguen teniendo con vicios, y podemos ver, amados hermanos, que aguas, porque esta Biblia nos dice con mucha claridad de que esas personas seguirán haciendo eso, que van a tener apariencia de ser buenas personas, de piedad, van a decir, oye, es buena persona, pero no te confíes, porque la Biblia nos dice aquí con mucha claridad, ¿verdad?, que serán de apariencia de piedad, en el versículo 5, pero negarán la eficiencia de ellos, y nos dice con mucha claridad, a ellos evita. Es decir, no te confíes de esas personas que tratan de ser buena gente, pero que sus intenciones no son correctas, porque Jesucristo aún no es el Señor de sus vidas. Entonces, amada iglesia, esa es la conducta, y vemos ahora en Mateo, si me acompañas por favor a Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y estamos hablando la palabra para poder cuadrar con todo lo que estamos viviendo, y que no quepa ni la menor duda de los tiempos. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Mateo 24, que hemos estudiado ya también esta profecía de nuestro Señor de Mateo 24, vamos directamente al versículo 10, y dice, muchos tropezarán entonces. ¿Y de qué está hablando? De los últimos días. ¿Qué va a pasar? Tú que me estás escuchando, ten cuidado de no tropezar. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. Qué triste es, hermanos, ver a personas que alguna vez se dijeron hermanos tuyos, y ahora te persiguen, ahora hablan mal de ti, ahora te aborrecen, ahora hablan calumnias, ahora arremeten en contra tuyo. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Esto es claro en los últimos días, y por eso la conferencia se llama ¿qué debemos hacer como cristianos, verdaderos cristianos, en los últimos días? Dice la palabra de Dios, y muchos falsos profetas, ahí están, muchos falsos predicadores, muchos falsos pastores, muchos falsos superapóstoles, muchos
falsos maestros, muchos falsos que dicen que son ellos el gurú, que son los más sabios de todo esto y hacen una marketing impresionante, ¿verdad? Y aguas para no irte con esos engaños, porque dice la Biblia que van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos. ¿A quién van a engañar? A los que no están leyendo la Biblia, a los que no están meditando la palabra de Dios, a los que no están orando, a los que no están meditando, a los que no se están congregando con una sana doctrina, donde no aceptan disciplina, donde no quieren tener ninguna relación con el pastor, donde ocultan su situación, donde no quieren ser instruidos, donde no quieren ser ejercitados. Amados hermanos, esos, aquí dice claramente, van a ser engañados. Y qué triste es ser engañados en los últimos días. Dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, aquí está claramente, ¿verdad? El amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? Está hablando de un amor cristiano, un amor espiritual, porque no me cabe duda que dentro de las iglesias también nada más están viendo a quién ligarse, ¿verdad? El amor sexual, porque no han dejado esos deleites. Aquí la Biblia habla de un amor espiritual, de un amor fraternal, de un amor de hermanos. Es clara lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que se van a enfriar, pero en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, amado hermano, aquí debes de tener mucha claridad. Aquí no se trata, amada iglesia, de crecer rápido, ¿verdad? De ahorita devorarte las escrituras, de ahorita porque estamos en los últimos días, vas a leer todo el Nuevo Testamento en un par de días y vas a ayunar un mes y te vas a quedar peor que Gandhi. No, mi amado, aquí esto es una carrera, ¿verdad? De paciencia y de constancia. Por eso dice la palabra de Dios, correr con paciencia la carrera de la fe. Y la paciencia lleva una constancia. Si tú no, ahora que estás teniendo esta facilidad a través de las plataformas, de conectarte todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, los miércoles días de oración, ¿verdad? No lo estás haciendo, ahora que se te está abriendo la oportunidad de venir presencialmente para verte, para ministrarte, para tocarte, no lo estás haciendo, ahora que tienes más tiempo porque muchos todavía están resguardados en casa, de meterte a la escritura, de orar, amado hermano, tú estás en peligro de muerte eterna. Entonces tenemos que ser muy sabios, amados hermanos, entendidos, porque los tiempos que estamos hablando son últimos días, ¿verdad? En segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando ya estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción, ya estamos viendo todo lo que está pasando con lo que empezó este año, cómo nos recibió, ya está en acción, es decir, ya comenzó toda la estrategia, ¿verdad?, de orden mundial, ya comenzó, esto es una realidad. Entonces, amado hermano, dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, ya es los últimos días, y según ustedes oyen que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que son los últimos días, ¿verdad? Entonces, muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos pastores, muchas falsas iglesias, falsas doctrinas, anatemas, herejías, verdades a medias, y esto es lo que hace que desvíen a la gente que dice yo quiero conocer a Dios y piensan que están conociendo a Dios y es una herejía espantosa, ¿verdad? Los desvían. Entonces tenemos que ser muy claros. Ahora bien, yo quiero hablar a todos ustedes, especialmente a los jóvenes,
que están viviendo en esta generación de los últimos días, que tienen las decisiones abiertas, donde se piensa el pensamiento que Satanás ha involucrado al orden mundial con la libertad de tu sexualidad, ¿verdad? Las leyes se han estado cambiando para darle rienda suelta a esa libertad. Déjame decirte y recordarte que la Biblia nos instruye y nos dice que tengas mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque un joven es impetuoso. Dile a tu hermano, un joven es impetuoso, un joven se cree libre, está lleno de fuerza, está lleno de grandes expectativas, ¿verdad? Y un futuro anhelante, lleno de tentaciones, lleno de placeres. Y yo te voy a recordar lo que dice la palabra de Dios. Y aún los no tan jóvenes, ¿verdad?, también llegas a ser tentado en esta situación, e inclusive ya cuando vas de salida. Yo he conocido señores ya no la tercera, de la cuarta edad. Tenía oportunidad de ir a un club, los oía escuchar ahí en el baño de hombres. Decía, ¿cómo es posible que esta persona, cuando veías, diga tanta sandez? La edad, amado hermano, no te da necesariamente sabiduría. La edad no te da, ¿verdad?, una afirmación y un conocimiento real del Señor. Entonces, tenemos que ser sabios en lo que nos enseña la Escritura, porque el tema de la conferencia es qué debemos hacer en estos últimos días. Dice la palabra de Dios, y vamos a ver Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés 11, 9. Alégrate ahora que eres joven, que no estás enfermo, que tienes fuerzas, ¿verdad? Puede ser de 20, 30, 40, 50, que te sientes bien. Alégrate. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuenta por todo lo que hagas. Ahí está una lección importante. No es malo que te gusten las cosas, no es malo que tú tengas anhelo, no es malo que emprendas situaciones, que hagas, ¿verdad?, que goces, que aprendas, que experimentes, pero toma en cuenta que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hayas hecho. Sin excepción. Tenemos que tener siempre bien claro, ¿verdad? Hay mucha gente que le teme a todo lo que está pasando, ¿verdad? Le teme al coronavirus, le teme a una crisis financiera, le teme a la muerte, a la enfermedad, a la pobreza. Le teme a las consecuencias, pero no ha terminado de temerle a Dios. Muy importante. No le temas a las consecuencias, témele a Dios y Él te librará de las consecuencias. Temerle a Dios es conocerle, saber que Dios está en control y que un día vas a estar frente a frente con Él dando cuentas de todo lo que haces. Así que esta enseñanza es importante y espero que puedas tú meditarla, reflexionarte. Deja de preocuparte, versículo 10, pero apártate de la maldad. Y aquí hay una instrucción muy clara: apártate de la maldad. Hemos estudiado durante la semana, ¿verdad?, los jueves, el libro de los Salmos, y puedes ver con mucha claridad, ¿verdad?, el destino de la gente que hace maldad, iniquidad, que no quiere nada con Dios, y la gente que busca a Dios. Ahí totalmente la condición cambia radicalmente, ¿verdad? Recuerda que el ser humano es el mismo de siempre. Ese ser humano que se describe de él hace 2000, 3000, 4000, 5000 años, es el mismo de hoy, nada más que con tecnología y con cosas, pero su forma de pensar, de actuar, su forma de proceder, su ímpetu como un joven, el joven de hoy es el mismo joven de la época de Daniel, por ejemplo, del profeta Daniel. El hombre de hoy es el mismo que el hombre del rey David, y podemos ver que el hombre es el mismo. La Biblia dice que Dios también es el mismo ayer, hoy, por los siglos, así que tenemos que ser sensibles a lo que estamos escuchando. Y es muy claro que nos debemos apartar de la maldad,
ten presente que ni los mejores días de tu juventud tienen sentido alguno. Entonces, no te jactes de eso, o sea, eso es fútil. Tenemos que ser muy claros para que no tengas, ¿verdad?, cosas feas que te lleven a caer en situaciones lo más triste, a separarte y alejarte. Hay mucha gente que se dice, yo espero no separarme de Dios. Ya es el primer paso, salirte de tu iglesia. Ay, no me quiero separar de Dios. Ya saliste de la iglesia, ya saliste bajo una tutoría, ya saliste bajo una supervisión espiritual, ya saliste bajo una instrucción. Amados hermanos, Dios no trata con gente rebelde. El rebelde es aquel que no quiere ser instruido en su forma de vivir, en su conducta, en sus hábitos. Son gente que se esconde en las iglesias y no quiere saber que el pastor se meta, ni se inmiscuya, ni nada, de nada, de nada, y permanecen en oculto. En los últimos días no puedes darte este lujo. También quiero, ahí en Eclesiastés, también en el capítulo 12, versículo 1, dice con mucha claridad, y aquí nos habla de algo importantísimo, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. Dile a tu hermano, acuérdate siempre de Dios. Antes de planear, antes de emprender, antes de hacer cualquier cosa, cualquier ilusión, cualquier proyecto, acuérdate de Dios. Dios va a ser un buen soporte en toda tu vida, amado. Quizá tú te crees libre. Hoy tal vez los solteros son más promiscuos que nunca. ¿Por qué? Porque creen que no tienen un detenimiento por su supuesta soltería. Y déjame decirte que tan responsable eres tú de tu sexualidad, que eres soltero, como tú que estás casado. Delante de lo que dice la palabra de Dios. Así que, si no ha cambiado esa situación en ti, no te estás acordando de Dios. No te engañes, no te estás acordando de Dios. Dile a tu hermano, Dios no puede ser burlado. Es claro lo que dice la Biblia. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Hemos hablado mucho eso en los Salmos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Qué triste es, no necesitas tener 100 años para cansarte de la vida. Hay gente que se suicida a los 20, 18, 17, 30, que ya están cansados porque han vivido sin Dios. Es muy triste ver a tanta gente, y los ves famosos, pero también los ves no famosos, y han caído muchos lamentablemente en el suicidio porque ya han tenido esa amargura en su ser, porque alejados de Dios, amado hermano, no pueden vivir en paz. Alejados de Dios no pueden vivir contentos. Alejados de Dios no pueden vivir seguros. Alejados de Dios no pueden vivir confiados, ¿verdad? Es importante porque estamos viviendo los últimos días. Y desafortunadamente una de las características que acabamos de ver se va a manifestar dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia, y lo estamos viviendo. Ahora bien, Daniel 1, hay un versículo muy importante. Daniel fue un hombre, profeta de Dios, que salió, ¿verdad?, del último reinado de Judá, y que llevaron con sus amigos cautivo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en su juventud, y que fueron destinados a estar al servicio del rey Nabucodonosor. Pero ese Daniel, amado hermano, es algo de aprenderle, algo de que en estos últimos días, recuerda que se le reveló el Apocalipsis también en el Antiguo Testamento, que en estos días debemos ser muy sensibles. Fíjate la mente, el espíritu de este joven, que hoy te hablo como joven, porque si compartimos un espacio en esta generación, para Dios tú y yo somos jóvenes. Recuerda que para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. Y tú y yo, amados hermanos, estamos compartiendo un mismo tiempo que es relativo para Dios, y que debemos de tener en cuenta que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde, así como pensaba Daniel, debemos reflexionar profundamente. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice con mucha claridad la palabra de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios así. Y Daniel propuso en su corazón. Mira, tu hermano, debes de proponerte en tu corazón. Repito otra vez. Daniel propuso en su corazón.
aquí tenemos en estos últimos días que definir, proponernos en nuestro corazón. Va a haber muchas atracciones, hay muchos distractores, hay muchos encantamientos, hay muchas puertas enormes para todos, gustos. Todo está abierto de par en par. Pero este joven declara con mucha fuerza y dice, Daniel propuso en su corazón, ¿qué propuso? No contaminarse. Repite conmigo, Daniel propuso no contaminarse. Amado hermano, en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los enojos, es decir, con la autoridad. Ahora, en estos tiempos, amados, tenemos que proponernos. Ya pasamos los tiempos, al estar en los últimos días, escucha bien esto, no puedes comportarte igual que antes. En los últimos días es el último jalón, es como un atleta, va corriendo, ¿verdad? Vas corriendo, vas dosificando tus energías, vas con la mentalidad, pero cuando viene ya el último tramo, no puedes mantenerte como el resto de la carrera. Es el último jalón, es el último impulso. De ahí se puede definir tu éxito o tu fracaso. Un estudiante que estudia desde los 4 o 5 años en preprimaria y demás, cuando llega ya al último semestre, ya cuando se va a recibir a sus exámenes profesionales, a lo último, ¿qué harías tú si hoy fuera el último día de tus días, de tu vida? O el último mes. Bueno, el último año. Quizá la última década. ¿Serías igual? Decían, la última vez que sea mucho, no. ¿Sabes por qué no es mucho? Porque ya estás determinando tu fin claramente. Ya tienes conciencia. Y hoy Dios nos quiere hablar de esa conciencia espiritual que muchos no tienen. Estás viviendo tus últimos días. Tienes que jugar muy claramente tus piezas en estos últimos días. Daniel nos da una instrucción, un consejo muy grande: proponerse. Desde la edad de Ángel que estoy viendo aquí, ha habido jovencitos que desde esa edad se han propuesto conocer a Dios, enamorarse de Dios, familiarizarse con Dios, relacionarse con Dios, porque solamente así puedes apartarte de la maldad en la que vivimos. Un joven es muy difícil que le diga que no tener relaciones sexuales a una muchacha que se le ofrece, pero si tiene relación con Dios y está familiarizado con Dios, lo va a poder lograr. Tenemos que ser claros en los últimos días que vivimos y cómo debemos conducirnos. Hay muchas personas, y quiero dirigirme a ustedes, que su entorno en estos últimos días, ya vimos todas las referencias en las que estamos viviendo. La palabra de Dios, como lo vamos a ver a continuación, nos exhorta claramente. Y déjame decirte algo. En el libro del Génesis, el Señor le dijo a Abraham: yo bendeciré las naciones en tu nombre. ¿Va? Y quiero que entiendan algo. Dios, que es poderoso, Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, como lo hemos estado viendo en conferencias pasadas, tiene sus asambleas, ¿de acuerdo? De ángeles, donde consulta con los ángeles, y los ángeles proponen y Dios acepta, así, hazlo así, ¿verdad?
tiene sus consejeros, es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero así es. Y Dios, así como esto que acabo de leer, de decirles de Génesis con Abraham, Dios utiliza a los hombres y va a utilizar todo lo que Él desee utilizar para hacer cumplir su voluntad. A través de la Biblia podemos entender que Dios ha usado hombres para que otros hombres conozcan a Dios. Dios ha usado hombres para poder bendecir, ¿verdad?, a pueblos enteros, naciones enteras. Dios ha usado hombres como usó a Noé para salvar al ser humano de una destrucción en el diluvio. Dios ha utilizado, podrías decir, es que Dios no está en los hombres, no está en nadie, pero Dios así trabaja, así actúa. Y en esa realidad, yo te quiero preguntar directamente a ti. ¿Tú has estado dispuesto a ser usado por Dios? Estamos hablando que son los últimos días. ¿Tú crees que es casualidad que estés relacionándote con la gente que te relaciones en estos últimos días? ¿Tú crees que es casualidad que eres una persona dentro de toda tu familia que ha sido llamado a conocer a Dios? ¿Tú crees que dentro de todo tu salón de clases o la oficina en la que trabajas, solamente, egoístamente eres llamado a conocer a Dios para ver cómo los demás se pierden? ¿O en tu vecindario? Porque hoy tenemos que hablar con mucha claridad de esto, porque son los últimos días. Hay muchas personas que han estado dentro de congregaciones reales, donde se habla y se estudia sistemáticamente la palabra de Dios, y han dejado ir a sus familiares a perderse, porque respetan su decisión. Y la realidad es una cosa, yo te reto a que pienses si eso es verdaderamente la voluntad de Dios. Cuando a ti te llamó a compartirles el milagro de la salvación en Cristo Jesús. Sí. Dime si vas a seguir dejando pasar los años, porque estamos en los últimos días, para que tu familia simplemente siga siendo tu familia, los goces como familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con tus tíos, con tus primos, y no encuentren una eternidad con Jesús y se vayan al infierno por tu egoísmo. Porque, ¿sabes? La Biblia dice que el que niegue a Jesús, Él también nos va a negar. Y una forma de negar a Jesús es no hablar con autoridad, con conocimiento y con sabiduría a esas personas que Dios puso a tu lado para que solamente a través de ti, escucha esto. Obviamente Dios puede traer un profeta de Jerusalén, Dios puede mandar a un ángel para que esas personas se conviertan, pero piensa esto, Dios está esperando que tú actúes por Él. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios pudo haber mandado a más personas en lugar de Jonás, y Jonás se negó y huyó, pero Dios quería usar a Jonás para salvar a Nínive. Y tú tienes un Nínive a tu alrededor y estás actuando igual que Jonás. Hay muchas personas, repito, de esta iglesia, nos piden orar por COVID de una persona, y tú que tienes relación con otra persona no le has hecho recapacitar de su gran error. Tú que tienes relación con esa otra persona que se fue a otra congregación falsa, donde no han querido cambiar su conducta, sigue siendo pasivo en estos últimos días. Déjame decirte que de ellos vas a dar cuenta delante de Dios. Yo estoy preparándome
para dar el último jalón a toda la familia que Dios puso a mi lado, para anunciar con mucha claridad a Jesucristo. Una vez me levantó hace unas semanas el Señor a orar por la vecina de enfrente, que es una persona que nos ha perseguido y nos ha odiado horriblemente, una persona sobreviviente de cáncer que le compartimos de Jesús. Y Dios me mandó a orar por ella. Probablemente esa persona, la única oportunidad que tenga de conocer a Jesús es a través de mí, porque así trabaja Dios. Y hay muchas personas que están pasivas. No creas que porque tu familia te dice que sí aceptó a Jesús, realmente ha aceptado a Jesús. Porque la Biblia dice que por sus hechos y sus frutos van a ser conocidos. Y ya no hablo simplemente en esta pequeña grey, que han pasado cientos y cientos de personas y que de alguna forma todavía hay relaciones de gente que sigue aquí con esas personas. No puedes ser tú pasivo para dejar que esas personas se pierdan. La amistad en el mundo no sirve para nada delante de Dios. Dile a tu hermano, la amistad de las personas aquí en el mundo se acaban cuando te mueres. Pero la hermandad en Cristo Jesús permanece en la eternidad. Amén. Entonces, si en verdad esas personas te importan, deberían de hacerlo. Te interesan, deberías de asegurarte que no sean solamente tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, tus compañeros, tus familiares, sino que realmente sean tus hermanos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué debemos de hacer en estos últimos días? Hacer lo que Jesús nos dijo. Ir y compartir, enseñando todo lo que yo les he enseñado, haciendo seguidores de mi doctrina. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Si eso nos ha quedado claro, amados hermanos, más que preocuparnos por tanta calamidad que viene, yo les digo, el 2021 va a estar todavía más. Así hemos venido. ¿Se acuerdan que les dije desde el 19, luego venía el 20 y se los dije? Es un sentir espiritual que la gente que está metido sí nos revela al Señor. Y vas a seguir sorprendiéndote tanta calamidad. Jamás esto puede ser mayor que el temer a Dios. ¿Y sabes cómo temes a Dios? Haciendo lo que Dios quiere. La Biblia dice con mucha claridad en Santiago 5:7, abran por favor sus Biblias en Santiago 5:7. Ya nos vamos, nada más déjame leer esto. Santiago 5:7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, que es lo que estamos esperando. Amén. Miren cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Qué debes hacer? Afírmate a Jesús. Como dijo Daniel, proponerte a Jesús, porque el regreso de nuestro Señor se acerca. Hermanos, por favor, no se quejen unos contra otros. ¿Y para qué? Para que seamos condenados, que no, Jesús nos salvó de la condenación. Ahí está tu conducta, que describe realmente quién mora en ti. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job. Ya han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, escucha esto. No jures por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento, sino que vuestro sí sea sí, y nuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Sigue hasta abajo. Baja. Quiero llegar al tema. Ahí está. Versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, escucha esto, para todas las personas
que conoces, que han seguido a Jesús y que ya no están en una congregación, y a ti no te importa qué están enseñando en esa congregación, y no te importa cómo estás viendo sus vidas, y no te importa. A Dios sí les importa, y Dios te está esperando que tú reacciones. Dice, se ha extraviado de la verdad. ¿De dónde? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Y dice, y a alguno le hace volver, sepa que el que hace volver, cuando dice pecador, habla de una persona que no está de acuerdo a lo que dice Dios. ¿Del error de qué? De su vida o de su camino salvará la muerte de su alma y cubrirá multitud de faltas o de pecados. Así que, hermanos, tienes que animarte. Aquí hay muchas personas, no las voy a mencionar, que tienen familiares que están desviados de la verdad. Y que su escudo ahora es, yo estoy en otra iglesia. ¿Sabes qué, mi amado? Estás en rebeldía, estás en contra de la voluntad de Dios. De ninguna manera, yo prefiero perder tu amistad, yo prefiero perder tu aparente cariño, yo prefiero perder tu supuesta relación y cercanía conmigo antes de permitir que tu vida la permanezcas en la eternidad en el infierno. Amén. Mi obligación es transmitirte y decirte ahorita todavía que hay tiempo en esos últimos días, que estás en un grave error, que tienes que regresar a la verdad, que tienes que proponerte verdaderamente en tu corazón conocer la Escritura, conocer al Señor, cambiar. Porque si no es así, tú serás de los que se diga, como dice la Escritura, en aquellos días me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre te conocí, hice esto y aquello, y el Señor te va a decir, aléjate de mí, yo jamás te conocí, porque tú siempre fuiste una persona que hizo el mal. Piensa, porque yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo cuánta familia se ha ido por rebeldía, por error, su escudo está en otra iglesia, y estamos viendo que en los últimos días habrá muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas, y la gente se va a seguir perdiendo. Y esos familiares o esas personas que aún no han conocido a Jesús, Dios quiere usarte a ti. Como me ha usado a mí, para muchos de ustedes que conozcan a Jesús, Dios ahora quiere usarte a ti. Así que espero que la pregunta al título de la conferencia haya quedado claro en la mente y en el corazón de todos ustedes. ¿Qué debemos hacer en estos últimos días? Y manos a la obra, amada iglesia. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Reconocemos tu señorío y por supuesto que reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que hemos sido torpes de entendimiento, torpes de corazón, pero lo que más nos inquieta es que no nos hayamos propuesto aún, como lo hizo Daniel, de vivir en el bien que Jesús marca en su Escritura. Por eso esta tarde quiero invitar a todas aquellas personas que escuchan para poder reconciliarse con Dios a través de Jesús. Que reconozcas que le temes a todo, pero no al que deberías de temerle, que es a Dios. Y que hoy todavía hay una oportunidad para entregar tu vida a Jesucristo. Así que ahí donde estés, yo te invito a que abras tus labios y repitas conmigo esto. Dile, Señor Jesús, sé que me he desviado muchas veces de ti. Y la verdad, muchas veces no he propuesto mi corazón y mi mente a conocerte. He sido muy inestable. No me he terminado de decidir. He sido tibio. Pero en estos días te doy gracias porque he oído tu voz. No me cabe duda que eres tú, Espíritu Santo, que habla mi corazón.
Yo te pido me perdones, Jesús. Y verdaderamente abro mi corazón y mi vida para comenzar contigo, Jesús, un caminar de eternidad. Hoy te recibo como el único Salvador y el único Señor de mi vida. Llévame a la eternidad contigo, en el nombre de Jesucristo.